Derecho internacional público. Tema 1 y tema 2. El concepto y las fuentes del derecho internacional público. Tema 1. El concepto de derecho internacional público. La sociedad internacional y el derecho de gentes. El derecho internacional público surge dentro de una realidad previa, la sociedad internacional. Está formada principalmente por los estados, las organizaciones internacionales y, más recientemente, por actores no estatales como los pueblos y el individuo. En su origen se conocía como derecho de gentes, el conjunto de reglas que regulaban la convivencia entre los pueblos soberanos. Hoy la sociedad internacional se caracteriza por su descentralización. No existe una autoridad superior que imponga normas. Los estados son iguales en el plano jurídico, pero diferentes en poder político, económico y militar. Por ello, el derecho internacional se basa en la cooperación y el consenso, esenciales para mantener el orden mundial. El concepto de derecho internacional público y sus funciones. El derecho internacional público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los estados y otros sujetos internacionales. Su objetivo es garantizar la convivencia pacífica, ordenar las relaciones internacionales y fomentar la cooperación. Cumple tres funciones fundamentales. Primero, regular las relaciones entre los estados en materias como la soberanía, los tratados o la diplomacia. Segundo, proteger valores universales como la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Y tercero, resolver pacíficamente los conflictos, estableciendo límites al uso de la fuerza y promoviendo el diálogo entre las naciones. 3. Carácter y contenido del derecho internacional público. El derecho internacional público tiene rasgos que lo distinguen de otros ordenamientos. Es un derecho de coordinación, porque los estados se obligan voluntariamente sin una autoridad superior. Es un derecho en continua evolución, que se adapta a los cambios políticos y sociales del mundo. Es un derecho de cooperación, orientado a resolver los conflictos de manera pacífica. Y es un derecho universalista, que reconoce la igualdad jurídica en todos los estados. Su contenido abarca materias tan diversas como la soberanía y las fronteras, los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la regulación del mar y del espacio, la cooperación económica y la seguridad colectiva. 4. Fundamentos del derecho internacional público. El fundamento de derecho internacional público se encuentra en la necesidad de mantener el orden y la justicia en la sociedad internacional. Al no existir un poder central, su fuerza proviene del consentimiento de los estados, que reconocen y aceptan las normas comunes. Se apoya en varios principios esenciales: la igualdad soberana de los estados, la no intervención en los asuntos internos, la prohibición del uso de la fuerza, el principio de buena fe y el pacta servanda, que obligan a cumplir los compromisos asumidos, y la existencia de normas imperativas de derecho internacional general, conocidas como jus cogens, que prevalecen sobre cualquier acuerdo en contrato. Estos principios aseguran la validez y legitimidad del orden internacional. Tema 2. Las fuentes del derecho internacional público. Examen general de las fuentes. Las fuentes del derecho internacional público determinan el origen de las normas que componen este ordenamiento. El artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia es el punto de referencia fundamental. Distingue tres fuentes principales: los tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del derecho, y dos medios auxiliares: la jurisprudencia y la doctrina de los autores más cualificados. Estas fuentes reflejan la idea de que el derecho internacional nace del consentimiento y de la práctica constante de los estados, combinando el elemento formal con la costumbre y los principios comunes. Fuentes no escritas. Las fuentes no escritas comprenden la costumbre, los principios generales, la jurisprudencia, la doctrina y, en algunos casos, los actos unilaterales de los estados. La costumbre internacional se forma por la práctica constante y uniforme de los estados, acompañada de la convicción jurídica de que esta práctica es obligatoria, opinio iuris. Ejemplo de ello son la inmunidad diplomática o la libertad de los mares.
Los principios generales del derecho, reconocidos por las naciones civilizadas, sirven para llenar los vacíos del sistema internacional. Entre ellos se encuentran la buena fe, la equidad, la responsabilidad del Estado y la prohibición del abuso de derecho. La jurisprudencia internacional, especialmente la del Tribunal Internacional de Justicia, no crea normas, pero ayuda a interpretarlas y consolidar su aplicación. La doctrina de los autores más cualificados cumple una función similar, orientando la interpretación de las normas internacionales. Finalmente, los actos unilaterales de los Estados son manifestaciones de voluntad que producen efectos jurídicos por sí mismas, sin necesidad de acuerdos con otros Estados. Se consideran fuentes complementarias de derecho internacional, especialmente cuando reflejan compromisos claros, públicos y aceptados en la práctica internacional. Los principales tipos de actos unilaterales son el reconocimiento, mediante el cual un Estado acepta una situación jurídica o política determinada como la independencia de otro Estado o un nuevo gobierno; la promesa, en la que el Estado se compromete a adoptar una conducta futura generando una obligación jurídica frente a otros Estados; la renuncia, por la que un Estado abandona un derecho o pretensión previamente existente; y la protesta o notificación, que expresa la oposición o reserva de un Estado ante la conducta de otro o ante una situación que pudiera afectarle jurídicamente. Estos actos unilaterales deben reunir ciertas condiciones para producir efectos jurídicos. Deben ser claros y públicos, expresar una intención inequívoca de obligarse y provenir de autoridades competentes, normalmente el jefe del Estado de Gobierno o el ministro de Asuntos Exteriores. La jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia reconoció que las declaraciones unilaterales de los Estados pueden crear obligaciones jurídicas internacionales. Por tanto, aunque no estén enumeradas en el artículo 38 Estatuto del CIG, los actos unilaterales forman parte de las fuentes complementarias del derecho internacional, contribuyendo a su desarrollo y adaptación a nuevas realidades. 3. Fuentes escritas. Los tratados internacionales. La fuente escrita por excelencia del derecho internacional son los tratados internacionales. Se define en el artículo 2.1 del Convenio de Viena de 1969 como acuerdos internacionales celebrados por escrito entre Estados y regidos por el derecho internacional, cualquiera que sea su denominación. Los tratados expresan el consentimiento de los Estados de quedar jurídicamente obligados y se basan en dos principios esenciales: la buena fe y el pacta sunt servanda. Lo pactado debe cumplirse. Puede clasificarse como bilaterales o multilaterales, solemnes o simplificados, y su validez depende de la libre voluntad de las partes. 4. Fases de celebración del tratado. El proceso de formación de un tratado pasa por varias etapas. Primero, la negociación, donde los Estados discuten el texto del acuerdo. Luego, la adopción del texto, conforme al artículo 9 de la Convención de Viena. A continuación, la autentificación, mediante firma o rúbrica, según el artículo 10. El consentimiento en obligarse puede manifestarse por firma, canje de instrumentos, aceptación, aprobación o adhesión, y en su forma solemne por la ratificación. Finalmente, el tratado entra en vigor en la fecha acordada por las partes o, en su defecto, cuando todos los Estados han manifestado su consentimiento conforme al artículo 24. Reservas, aplicación y terminación. Las reservas permiten a los Estados excluir o modificar el efecto jurídico de una disposición concreta en un tratado. Se regula en los artículos 2.1 y 19 a 23 del Convenio de Viena y representan el equilibrio entre la integridad del tratado y la flexibilidad para admitir más Estados. Las reservas deben ser compatibles con el objeto y fin del tratado. También prevé la aplicación provisional de un tratado antes de su entrada en vigor y las causas de nulidad o terminación, como la coacción, el error, el dolo o la apariencia de una nueva forma jus cogens. 6. Tratados internacionales en el derecho español. En el derecho español, los tratados internacionales se regulan por los artículos 93 a 95 de la Constitución
y por la Ley 25 del 2014 de tratados y otros acuerdos internacionales. La capacidad para celebrar tratados corresponde al Estado conforme al artículo 149 1.3 de la Constitución. Las comunidades autónomas solo pueden participar en la fase de información y negociación bajo control estatal. La celebración de un tratado requiere la autorización para negociar, la firma por representantes con plenos poderes, la ratificación en su caso por el rey previa autorización de las Cortes Generales y su publicación en el BOE, momento en el que entra en vigor en España. El control de constitucionalidad puede realizarse antes o después de la manifestación del consentimiento, según el artículo 95 de la Constitución. Conclusiones. A lo largo de estos dos temas hemos visto cómo el derecho internacional público constituye el orden jurídico de la comunidad internacional. Es un sistema basado en la cooperación, la igualdad soberana de los Estados y el respeto a la buena fe. Su estructura se apoya en normas que nacen del consentimiento de los Estados, de la práctica constante y de los valores universales que comportan a las naciones. El fundamento del sistema está en el equilibrio entre soberanía y cooperación. Los Estados son libres, pero deben actuar conforme a los compromisos que ellos mismos asumen. Sus fuentes, tanto escritas como no escritas, garantizan la convivencia internacional y reflejan la voluntad de construir un orden basado en el derecho, no en la fuerza. El derecho internacional público, en definitiva, es expresión jurídica de una idea más profunda, la de una comunidad internacional que busca resolver sus diferencias mediante la razón, el diálogo y la justicia. Con esto concluyen los temas 1 y 2 de Derecho Internacional Público. Nos vemos en la próxima lección.